lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Pues en este mes caluroso, como podemos sentir, pues la palabra de Dios pues viene y refresca nuestro espíritu. Además, la palabra de Dios ilumina nuestras mentes para que pensemos desde los valores de Dios, y además pues fortalece nuestra voluntad para que vivamos según Dios. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a darle gracias, pero como se merece. Porque a veces no tenemos ni palabras para dar gracias. Señor, ayúdame a darte gracias como te mereces, porque me has regalado la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que hemos leído? Un buen día Jesús pues se presentó en su tierra, en su patria chica, que ya sabéis que era de Nazaret. Jesús de Nazaret. En aquella época, Nazaret era un pueblo tan insignificante, que no aparece ni siquiera una sola vez mencionado en el Antiguo Testamento. En esa excursión que hace a su patria chica, a su tierra, a Nazaret, pues le siguen sus discípulos, que no van a hacer nada, pero que van a aprender mucho de lo que va a ocurrir. Nazaret, si alguna vez tenido la suerte de poder estar en Tierra Santa, bueno, tal como está ahora no tiene nada que ver con lo que era antes, pero está en una colina, en un promontorio de 300 o 400 metros. Y Jesús se dirige a la sinagoga de su pueblo. Se dirige a la sinagoga porque quiere aprovechar la ocasión pues, para presentar el mensaje del reino de Dios. Cuando Jesús habla, pues primero pues, se quedan admirados de cómo hablaba el paisano. Pero inmediatamente comienzan a hacerse unas preguntas que son las preguntas propias de un pueblo. Espera, mira, este no es hijo de madre soltera, porque dicen que era por obra del Espíritu o era madre soltera. O no trabajaba en la carpintería, o también algo de construcción. Tenía un trabajo un poco así como que o no viven aquí algunos de su familia, o no era gente como muy humilde y con poca formación, con pocos estudios. Y sus paisanos y su propia familia pues se escandalizaron y más o menos pues vendrían a decir: pero bueno, ¿qué se ha creído este? ¿Qué viene a decirnos a nosotros que le conocemos desde chiquitillo? Y claro, Jesús, viendo la falta de acogida y de fe, pues no puede hacer nada, ningún milagro. Ahora lo que vamos a hacer, porque esto es lo que hemos leído en el Evangelio, un poco contarlo de otra manera, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos en lugar de algunos de los personajes del Evangelio para ver qué nos pueden decir cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, nos ponemos en el bando de los paisanos de Jesús. Claro, para ellos era realmente escandaloso que algo tan cercano como uno de sus pueblos pues se presentara con esas pretensiones, sin que lo conocían desde chiquitillo. Alguien tan débil, alguien con tan poca preparación dado el trabajo que tenía, de una familia, como decíamos antes, de casi madre soltera. ¿Cómo iba a decir lo que estaba diciendo?
Es curioso, Jesús le resultaba tan cercano, que de cercano que eran incapaces de reconocerlo. En este caso, tanta cercanía les alejaba a Jesús. ¿Qué nos puede decir a nosotros? ¿No nos encontramos nosotros en una situación parecida? Probablemente, en el fondo, tan en el fondo que ni siquiera lo pensamos, nos resulta escandaloso pensar que un Dios se hace tan débil y tan cercano como la Eucaristía. El de Dios hecho un trocito de pan. Es probable que no toleremos que cuente con nosotros, pobres pecadores, para anunciar el Evangelio. Incluso puede que no toleremos o que nos crispe su manía de acompañarnos en la vida como nos acompaña, no como un mago, sino nos acompaña en el silencio amoroso. Lo mismo nos pone muy nerviosos. Puede que en el fondo seamos más incrédulos y menos, comenzando por mí, más incrédulos y menos acogedores de lo que pensamos. Puede que nuestra incredulidad haga a Dios impotente para actuar en nuestra propia vida. Y ahora nos vamos a ir al otro lado, vamos a ir al bando de Jesús y nos ponemos junto a Él y junto a sus aprendices, que son sus discípulos. Como os he dicho antes, los discípulos en esta escena no hacen nada, absolutamente nada, solo aprender, que no es poco, porque eso eran discípulos. Y les quiere enseñar a no desanimarse cuando la gente no acepte el mensaje. Les quiere enseñar que no se desanimen cuando sean rechazados o no considerados ni siquiera por lo suyo, porque no era nada bueno. A los profetas, como hemos visto esta lectura tan bonita del profeta Ezequiel en la primera lectura, les ocurrió igual, tampoco lo aceptaron. Hoy, como veis, la fe no está en valor, más bien todo lo contrario, está en no valor, está desvalorizado. Creer, pues no se lleva, es considerado como algo inútil, como carente de sentido, y cuando se hablan de las cosas de Dios, pues muchas veces o provocamos indiferencia o muchas veces hasta crisis. Pero Pablo en la segunda lectura nos dice que la debilidad pues está a nuestro favor desde la fe. Nuestra fe es lo que por gracia convierte la debilidad en fuerza de Dios. Por eso necesitamos hombres y mujeres que lo primero es que se crea el Evangelio, que vivan el Evangelio. Personas que pongan su confianza no en su posibilidad, sino en la de Dios. Personas que sepan esperar, como dice el Salmo, poniendo los ojos en la misericordia del Señor. Hay gente que aparentemente es tan tremendamente débil, pero se cree tanto el Evangelio que sin saberlo ellos, y ni siquiera nosotros, son grandes evangelizadores.